Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Aquí un poquito, la pantalla me está... Vamos a compartir pantalla. Bien, nuevamente, muy buenas tardes, estimados estudiantes. El tema de hoy es el engaño en la fundación de la República de Bolivia. Como ustedes saben, la historia que se nos cuenta en el colegio y en la escuela y se nos enseña no es la real. Dista mucho de la verdadera historia que aconteció durante la fundación de la patria. La realidad histórica. Como ustedes saben, en la fundación de la República de Bolivia, el 6 de agosto de 1825, se reunieron 48 representantes de las 5 provincias del Alto Perú, entre las que estaban La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí. De los 48 diputados, solo uno solo, había combatido por la independencia de la patria. Me estoy refiriendo a José Miguel Lanz. Los demás, hasta el último momento, habían combatido a los guerrilleros de la independencia y en muchos casos eran funcionarios del régimen colonial. Me estoy refiriendo a 43 diputados, miembros de la logia masónica chuquisaqueña. O sea, en pocas palabras, de los 48 diputados, 5 eran representantes efectivos de la paz, entre los que estaba incluido José Miguel Lanza, el guerrillero de la independencia, y 43 diputados eran miembros de la logia chuquisaqueña, de la logia masónica chuquisaqueña, que habían tomado el control de representación apócrifa de los otros provincias que ahora son departamentos. En los últimos años de la vida colonial en Chuquisaca, se funda una logia masónica que tenía como principios la negación de la patria, la nacionalidad y de su soberanía. ¿Qué pasa con esta logia? Esta logia se funda para tomar el control del nuevo Estado, porque cuando se dan cuenta que al estar combatiendo a los independentistas, a los guerrilleros de la independencia, de que es inevitable el triunfo de estos, pero tienen el as bajo la manga para tomar el control del nuevo Estado, ya que ellos, por todo ese tiempo de dominio colonial, habían impuesto que mestizos y criollos, mestizos e indígenas no podían leer y escribir si no era con un permiso especial. En ese sentido, que aquel que infringía estas normas se le cortaba su mano al que escribía y se le sacaba los ojos al que leía. Por tanto, el grueso de los guerrilleros de la independencia era el pueblo. En su 90% al 98% estaba conformado por indígenas y mestizos. Y cuando logran la victoria en el campo de batalla, por los 15 años de lucha, los que toman el control son los que pierden. O sea, los que hasta la víspera eran recalcitrantes realistas. Y estos criollos planifican esto por considerarse descendientes directos de españoles. Ellos querían hacerse cargo de la administración pública porque el poder español llegaba a su. Y bajo un juramento que hace esta logia, determina que nadie que no sea criollo y que no pertenezca a la logia masónica chuquisaqueña podía tomar el control del nuevo Estado. Si ocurría esta situación, debería ser eliminado por todos los medios, inclusive quitándole la vida. Esta logia estaba fundada sobre sentimientos racistas de desprecio a los mestizos
y de odio al indígena. Ellos supuestamente eran racialmente superiores. Ellos estaban llamados a sustituir al poder español. Ellos querían crear un feudo, no una patria. No les interesaba una patria. Ellos querían un feudo para poderlo ceder, alquilarlo, partirlo, disgregarlo. Y al frente tenían, según ellos, a un pueblo ignorante y obediente. Perdón. Los componentes de esta logia chuquisequeña en primera instancia estaba a la cabeza del Casimiro Lañeta, recuerden bien María Urculó, Mariano Enríquez, Leandro Ursín, Mariano Calvimonte, Mariano Vallejo, José Antequera, José Santos Cabero, los 4 hermanos Moscoso, Ángel, José Antonio y Rudenso, y varios otros. Esta logia, para tomar el control más, como ustedes también recordarán, se une a la logia de Salta, Argentina, del cual era jefe, maestro masón Mariano Cezanne. Ustedes no deben olvidar que el presidente de la Asamblea Deliberante en Bolivia que funda Bolivia es José Mariano Cezanne y su secretario Casimiro Lañeta. Este Mariano Cezanne hasta el último instante era un espía del ejército español que brindaba información directa a su comandante, el general Pedro Lañeta. Y recordemos que el general Pedro Lañeta es el último que en la batalla de Tunuzla es asesinado por su mismo cofrade Medinaceli, que después quiere figurar como guerrillero, por cuanto se opone a la independencia. Cuando ya está entrando el libertador Simón Bolívar, este se opone y le encara para enfrentar una batalla, pero es traicionado por su sobrino Casimiro Lañeta, quien en un ardid vieja a recibir a nombre de los guerrilleros, traicionando a su tío, al libertador Simón Bolívar. Increíble. Y toma el control de la nueva dirección en el Alto Perú. Cuando hicieron el juramento de tomar los poderes del Estado, porque les correspondía a ellos, ven un inconveniente, aunque sumisamente obedecen los primeros años o el primer año al gobierno del mariscal Antonio José de Sucre, pero provocan un golpe de Estado que ellos lo denominan un motín en el cuartel de San Francisco, en la ciudad de Sucre, donde hieren en el hombro y no lo matan, porque la orden era de matarlo y la dio el general Santander, maestro masón también de Colombia, y Olañeta, en cumplimiento también de esa disposición, ordena el asesinato del mariscal, pero como dijimos, no muere y se va a la hacienda de Ñucho a recuperarse, cuando este hombre, conocido como el doble cara o el 7 caras, va y brinda su apoyo al mariscal Antonio José de Sucre. Pero no obstante esto, a los pocos días se descubre que él fue el que complotó para el asesinato y este escapa hacia Potosí. No obstante esto, el magnánimo mariscal de Ayacucho le perdona la vida y pide que no se lo encarcele. Tarde sería su arrepentimiento, porque si recordamos, una vez recuperado, piden su abandono por el complot mismo de Bolivia y es asesinado al irse a su patria en la encrucijada de Berruecos por orden del general Santander. Y es acribillado a balazos por esbirros contratados por estos. Asimismo, el que trata de frenar estos abusos y este maltrato al mariscal Antonio José de Sucre es nada menos que José Miguel Lanza, nuevamente el guerrillero que por 14 años había combatido a las fuerzas realistas. Pero Olañeta da la orden de eliminarlo y es así como se lo asesina a este gran guerrillero de la independencia. Es de esta manera que toman el control del nuevo Estado porque ni indígenas ni mestizos en su gran mayoría sabían leer y no podían votar porque se determinan las reglas del juego para ser electo y elegido. Como ustedes saben, tenían que tener una renta, además saber leer y escribir. Por tanto, habían tomado el control del nuevo Estado, asesinando a estos dos grandes hombres.
Esta pequeñísima reflexión tiene por objetivo despertar en ustedes, como estudiantes de la carrera de Historia, la iniciativa por investigar la verdadera historia de Bolivia. Por tanto, en esto va a consistir el trabajo evaluatorio. Ustedes deben de investigar en las diferentes obras que están en nuestra historia, justamente la fundación de Bolivia, cómo aconteció. Les voy a dar una obra para que pueda ser su base. Se denomina Mafia de Traidores de Hugo Roberts Barragán, de donde he tomado estos apuntes para darles a ustedes. Estudiantes, con esto concluimos la clase. Hasta la siguiente, donde vamos a evaluar, como dijimos. Muy buenas tardes nuevamente y hasta pronto.